Hola niños, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más al taller de computación. Hemos tenido una semana de descanso, pero volvemos nuevamente a nuestro trabajo. Entonces, el tema que vamos a tratar el día de hoy es acerca de la introducción a los procesadores de textos. Entonces, hoy conoceremos a los procesadores de texto, vamos a conocer también qué son, vamos a conocer las funciones que tienen y sobre todo vamos a conocer los tipos que tenemos. Así que vamos a prestar mucha atención. ¿Qué es un procesador de texto? Un procesador de texto básicamente es un programa que a mí me va a servir para escribir documentos nuevos o modificar lo que ya nosotros hemos creado. Es una aplicación informática que a mí me va a ayudar a realizar diversos tipos de documentos, ya sean cuentos, ya sean, por ejemplo, cartas, etc. Las funciones que tienen los procesadores de texto son las siguientes. Yo en mi procesador de texto puedo crear plantillas para mis documentos. ¿A qué me refiero con crear plantillas? Que yo voy a crear solamente un molde, ¿sí? Y encima de ese molde yo voy a poder escribir todos los documentos que yo quiera. Por ejemplo, si en ese molde el marco tiene estrellitas o tiene árboles o tiene unos adornos, esa plantilla va a ser utilizada para yo realizar todos mis documentos. También puedo definir los permisos de acceso y propiedades de mi documento. Es decir, por ejemplo, estoy haciendo un cuento, ¿sí? En mi procesador de texto. Estoy haciendo un cuento, pero quiero que ese cuento nadie lo pueda modificar. Entonces, ¿qué hago? Voy a la propiedad de mi documento y activo esa opción de que solamente la gente lo pueda leer, pero no lo pueda modificar. Esa es una función también que tienen los procesadores de textos. También otra función que tienen es de insertar gráficos. ¿A qué me refiero con insertar gráficos? A que yo voy a poder insertar imágenes, voy a poder también insertar en algunos casos hipervínculos, ¿sí? Que son esos links que me llevan a una página web. Y también una función muy importante que tenemos es la corrección ortográfica. Muchas veces nosotros cometemos algunos errores ortográficos, quizá nos olvidamos de una tilde, quizá nos olvidamos de escribir una palabra que lleva la letra S, quizá ponemos una Z, etc. Pero digamos, ¿qué función cumple esta corrección ortográfica? Que a nosotros nos va a corregir los errores que tenemos en nuestro procesador de texto. Y también una de las funciones que tiene, que a nosotros nos va a poder realizar o también editar nuestros dibujos y tablas. Ahora, los tipos de procesadores de texto. Nosotros tenemos a los procesadores de textos que existen para uso de varios sistemas operativos, ¿sí? Pero algunos solamente están diseñados para ciertos sistemas operativos. Nosotros hemos visto, por ejemplo, ya los sistemas operativos. Hemos visto que tenemos Windows, que tenemos Linux, que tenemos Mac. Pero, por ejemplo, les pongo aquí una situación. Yo creo un, digamos, procesador de texto, ¿sí? Pero ese procesador de texto solamente va a funcionar en Windows. Si yo lo trato de instalar en Mac o en Linux, no me va a funcionar. Pero sin embargo, hay otro tipo de procesadores de textos que si yo, por ejemplo, creo un procesador de texto, puedo usarlo tanto en Windows como en Mac y como en Linux. Entonces, tenemos dos tipos de procesadores de textos. Los que solamente funcionan en un sistema operativo y los que funcionan en uno, en dos o en tres. Es decir, funcionan en varios sistemas operativos. Algunos procesadores de textos poseen cualidades y características también más completas de otros, permitiendo realizar diversos tipos de documentos, mientras que otros son, digamos, básicos, es decir, solamente me dan ciertas opciones que un procesador de texto, por ejemplo, que sea más completo, me brinda muchas más opciones para yo realizar mis documentos.
Ahora, todos los procesadores de texto realizan operaciones similares, es decir, su objetivo es que nosotros podamos realizar nuestros documentos, pero la diferencia entre unos y otros está fundamentalmente en cómo el usuario se comunica con el programa, es decir, cómo nosotros, que somos los usuarios, nos comunicamos con el programa, si tenemos una buena comunicación. ¿Cómo nosotros nos comunicamos? A través de las acciones que realizamos. ¿Y cómo yo hago acciones, profesor, en los procesadores de texto? Con el mouse. Nosotros con el mouse agarramos y realizamos diversas acciones. Con el mouse podemos señalar que mi letra sea más grande, puedo señalar también que esa letra cambie de color, puedo señalar y también insertar una imagen con el mouse. Entonces la diferencia está en que algunos programas son fáciles de usar y otros programas son un poco complicados, ¿sí? Entonces aquí está la diferencia entre unos y otros, ¿sí? En la manera en que nosotros nos comunicamos con los programas. La diferencia es que unos son fáciles de usar, unos programas o procesadores de textos son fáciles de usar y otros son más complicados. Ahora veremos los procesadores de textos más conocidos. Tenemos al bloc de notas, que es un procesador de textos muy básico, que a mí solamente me va a permitir cambiar el estilo de mi letra, nada más. También tengo a WordPad, que es un procesador de textos también básico, similar a bloc de notas, pero que posee unas que otras herramientas que el anterior. También tenemos a WordPad, que es un procesador de textos básico, pero que posee más herramientas que la anterior. En este caso, ofrece más herramientas que el bloc de notas. En WordPad yo voy así poder cambiar el color de mi letra, voy a poder cambiarle el tamaño y también me permite a mí agregar imágenes a mi documento. Ahora tengo a AviWord, que es el procesador de textos que posee versiones para diversos sistemas operativos. Ojo aquí, yo les expliqué que en los tipos de procesadores de textos solamente tenemos a dos. El que, digamos, funciona en un solo sistema operativo y el otro que funciona en todos. Un claro ejemplo tenemos aquí a nuestro amigo AviWord, que funciona en diversos sistemas operativos como Windows, Linux y Mac. Posee una gran variedad de herramientas y sobre todo que es gratuito, porque así como tenemos, digamos, estas herramientas que algunas pueden ser gratuitos, también algunos procesadores de textos son de paga, es decir, tengo que pagar para yo poder utilizarlos, para tener una licencia. Ahora, tengo a Tiny Easy Word, que es un procesador de textos también bastante completo, pero suele dificultarse su uso, porque los botones y sus barras de herramientas no es la más usual como en los otros procesadores de textos. ¿Se acuerdan que les dije, que les mencioné hace un momento, que también la diferencia entre unos y otros procesadores de texto es la manera en que nosotros, que somos los usuarios, nos comunicamos con los otros procesadores de texto? Algunos nos resultan fáciles de manejar y otros son más difíciles. Y entre el que es fácil y el que es difícil, siempre nos quedamos con el que es más fácil de manejar, ¿sí? Por eso aquí me dice que Tiny Easy Word es un procesador de texto bastante completo, pero que es un poco complicado de manejar, ya que sus, digamos, sus botones y barras de herramientas son, digamos, un poco más complicados de utilizar. No son como los otros procesadores. Ahora, tenemos aquí a Writer de OpenOffice, que posee todas las herramientas y funcionalidades comunes a los procesadores de texto más habituales, ¿sí? Tales como las herramientas de edición de texto, cambios de letras, colores, etc. ¿Sí? También posee de igual manera las herramientas que poseen, digamos, también las anteriores, ¿sí? O los anteriores procesadores de textos que acabamos de ver. Posee también las mismas herramientas. Y también tenemos a KOffice, ¿sí? Que este procesador de texto también posee todas las herramientas necesarias para crear y editar textos, para también cambiar el estilo de las letras, tamaños, corrección ortográfica, etc.
Como vamos viendo hasta aquí, ¿qué tienen en común todos los procesadores de texto? Que tienen un mismo objetivo, que nosotros podamos realizar nuestros documentos en ellos. Pero vemos aquí las diferencias, que algunos nos ofrecen más herramientas, que algunos también, digamos, que nos ofrecen mejor comunicación entre el programa y nosotros, para poder realizar de una manera mucho más rápida, de una manera más fluida nuestro documento. Ahora tenemos aquí al conocido Google Docs. ¿Qué es Google Docs? Es un programa de textos también online. ¿Qué me quiere decir online? Que es utilizado en la red, o sea, en Internet, con la que nosotros vamos a poder crear y editar documentos con cualquier computadora que posea conexión a Internet. Es decir, yo en mi computadora no voy a instalar ese programa, digamos, no tengo por qué instalarla porque funciona en Internet. Simplemente entro a Google, pongo Google Docs, me aparece y yo puedo realizar mis documentos ahí, puedo editarlos, etc. Pero, ¿cuál es el problema? Que Google Docs me dice que funciona en cualquier computadora que tú tengas, pero que tenga Internet. O sea que si yo no tengo Internet, no voy a poder utilizar Google Docs. Entonces tenemos la ventaja de no instalar ningún programa en nuestra computadora, pero tenemos la desventaja que para utilizarlo tenemos que tener Internet. Ahora, tenemos aquí a nuestro conocido Microsoft Word, o también como lo conocemos, solamente Word. Este es el procesador de texto más conocido que tenemos en la actualidad, ¿sí? Es el más, digamos, difundido, el más popular, gracias a que posee una facilidad de uso en todas sus versiones, que a nosotros nos guían, a nosotros que somos el usuario, nos guían de cómo nosotros podemos utilizar este programa. De igual manera que los anteriores procesadores de texto nos permite crear, editar y compartir los contenidos. Entonces, de estos procesadores que nosotros hemos visto, quizá ustedes solamente conocían bloc de notas y WordPad, y a nuestro amigo Microsoft Word, que es el más popular. Pero también hemos visto que tenemos a Tiny Easy Word, tenemos a AviWord, que es el programa que funciona en todos los sistemas operativos y que es gratuito. Tenemos también aquí a Google Docs, que funciona solamente con Internet. Y tenemos al ya mencionado nuestro amigo popular Microsoft Word. Entonces, hemos llegado ya a la parte final de nuestro tema. Hemos conocido el día de hoy los procesadores de texto. Hemos visto que su principal objetivo de todos estos programas es que nosotros podamos realizar nuestros documentos en ellos, pero ya queda en nosotros elegir el programa que se adecue a nuestras necesidades, es decir, elegir el programa que a nosotros nos brinde las herramientas necesarias para nosotros poder crear nuestros documentos de una manera mucho más fluida, de una manera más dinámica, ¿sí? Es decir, nosotros poder agregarle imágenes, poder agregar formas, poder, digamos, también agregar nuestros marcos, cambiar el estilo de nuestra letra, cambiar la color, etc. En fin, diferentes tipos de cambios, diferentes tipos de herramientas que nosotros podemos utilizar al momento de realizar nuestros documentos. Entonces, hemos visto también que no solamente existen uno, ni dos, ni tres procesadores de textos, sino que existen diferentes. Hay una gran variedad de procesadores de textos que nosotros podemos elegir y podemos utilizar el que mejor se adecue a nuestras necesidades. Entonces, sin más que decir, hemos llegado a la parte final del tema. Espero que me hayan entendido acerca de lo que son los procesadores de textos y que hayamos conocido un poco más acerca de ellos. Así que cuídense mucho, espero que se encuentren muy bien, tanto ustedes como sus familiares, y nos vemos en el siguiente tema. Hasta la próxima.